Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு உள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en este día, por acompañarnos en nuestro programa Conexión de Fe, donde queremos conectarte con nuestro Señor y queremos que tu vida sea bendecida por el Señor, donde nosotros deseamos lo mejor que deseamos, o lo único que deseamos es que tú tengas un tiempo con el Señor, y el Señor siempre tendrá el tiempo para contigo. Queremos conectarte, queremos llevarte a la mera presencia de Dios a través de su palabra. Pues gracias por darnos la bendición de poder entrar hasta sus hogares. En este día quiero compartir con usted algo muy importante, algo que la palabra del Señor nos pone. Y como lo hemos dicho siempre, este es uno de mis lemas, la palabra de Dios es importante en su totalidad. Así es de que cada cosita que nosotros aprendamos o cada cosita que nosotros veamos en la palabra de Dios, téngalo por seguro que es de suma importancia para su vida, para su persona, para su caminar, para su crecimiento, para su familia. De manera que entonces todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios tiene suma importancia. Así es de que en este día quiero compartir con usted acerca del siervo fiel, de un buen siervo fiel. Y quiero ir llevarlo a la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, dice la palabra de Dios, Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y el prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este día nos enseñe y nos ayude a comprender esta porción de la palabra que realmente tiene mucho que enseñarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te rogamos en este día, Señor, que nos permita, Señor, comprender el mensaje de hoy. Señor, nos permitas comprender la porción de la Escritura del día de hoy y podamos, Señor, ponerlo en práctica, Señor, y que haya vidas transformadas, vidas cambiadas, porque esa es la razón principal por la cual se comparte tu palabra. En este día, Señor, te ruego, me uses una vez más y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo rogamos, Señor, todo esto. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, lo que estamos viendo entonces, amigo, hermano que me escucha, es lo que un siervo, o la fidelidad de un siervo, cómo debe de ser. Cómo es que nosotros debemos de ser fieles a Dios verdaderamente. Así como le somos fieles a un amigo, le somos fieles a una pandilla, le somos fieles a una gente, un patrón. Muchas veces ese tipo de fidelidad es más allá de nuestras fuerzas que ni con nuestro propio Dios. Dios busca personas fieles. Dios busca personas que quieran pagar el precio, y personas que quieran estar con Él no importando la circunstancia o no importando la situación. Eso se define como una persona fiel, que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, tú permaneces ahí con el Señor. Porque lamentablemente hoy en día se ve mucho esto en las iglesias, que una persona por X razón que no está contenta por ciertas cosas o por alguna cosa, lo único que la persona hace es retirarse de la iglesia. Y retirarte de la iglesia no te va a llevar a ser mejor, o no te va a llevar a satisfacer lo que tú pretendes que pase en tu iglesia. Al contrario, si por alguna razón tú te retiraste de la iglesia porque no te gustó ciertas cosas en la iglesia, eso habla de tu falta de madurez y habla de que tu falta de fidelidad, no al pastor ni a los hombres de la iglesia, sino a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, pase lo que pase, donde el Señor te puso, tú ahí vas a estar trabajando, ahí vas a estar sirviendo, ahí vas a estar con las personas tratando de animarlos. Si una persona está desanimada, tu fidelidad puede ayudar a otra persona a volver a regresar otra vez a los caminos del Señor. Lamentablemente, como dije, en muchos lugares la palabra fidelidad se ha estado denigrando, y la verdadera fidelidad a Dios ha estado siendo algo como que secundario. Yo voy cuando yo quiero,
hago lo que yo quiero. Vamos a la iglesia inclusive pensando que hacemos un favor al llegar a la iglesia. Amigo que me escucha, la fidelidad tiene que ver con una relación personal con el Señor. La fidelidad a Dios tiene que ver con un conocimiento personal a Dios. ¿Qué significa ser fiel? La palabra fiel, de acuerdo al diccionario secular, dice que es ferviente, es constante, perseverante, firme, seguro, verdadero, es inseparable, es insobornable. Entonces, cuando es una persona fiel, otra persona te quiere invitar o te quiere como llevar y desviarte de los caminos de Dios, tu fidelidad no va a permitir que tú sigas a estas personas y dejar al Señor. Porque en esa fidelidad que tú mencionas o que tú dices tener para Dios, se encuentra también el temor a Dios. Entonces, por fidelidad al Señor, nosotros detenemos muchas cosas y no las vamos a hacer. Pero cuando no somos fieles, es como una pareja, un matrimonio. Si el matrimonio, la esposa y la esposa permanecen fieles uno al otro, no va a haber ningún problema. Y fidelidad en cuanto a no tener otra persona que no sea su cónyuge. La mujer no tener otro hombre, el hombre no tener otra mujer. Entonces, cuando esto sucede, ese matrimonio está destinado a vivir hasta que la muerte los separe, como es el plan de Dios. Pero cuando hay infidelidad, es cuando la persona se mete con otra persona que no es su cónyuge, y entonces se deteriora la relación entre los dos, entre marido y mujer. Es obvio, se va a deteriorar, se pierde la confianza, se pierde el respeto, se pierde todo lo que había en ese lugar por la infidelidad. Entonces, cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios, hay todo eso, hay comunicación, hay respeto, hay amor, hay unidad. Entonces, cuando nosotros somos infieles a Dios, se pierde todo lo demás. Por eso la Biblia nos dice ahí en el libro de Santiago también, y nos habla con respecto de, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nosotros decimos, o cuando el apóstol Santiago nos está diciendo que almas adúlteras, lo está diciendo porque estamos adulterando, porque se supone que estamos desposados con Cristo. Y ese desposarnos con Cristo, estamos comprometidos con el Señor. Lo único que estamos haciendo es esperar de los cielos a la venida de nuestro Señor. Y en lo que Él viene, nosotros estamos haciendo y viviendo de una manera incorrecta, de una manera que a Dios no le agrada. Cosa que ninguno de nosotros aceptaríamos si nuestras esposas, los que estamos casados, harían con nosotros. Si usted se diera cuenta, si yo me diera cuenta que mi esposa estuvo con otra persona, es muy probable que no lo perdonaríamos. Así es de que lo que tenemos que hacer es, la Biblia pide y busca, la Biblia nos dice que el Señor está buscando siervos fieles. Siervos que quieran agradar, siervos que quieran servir, siervos que quieran pagar un precio a la fidelidad al Señor. O sea, estar ahí todo el tiempo. Lo más importante de esto que es quién me tiene que encontrar fiel. Hermano, como dije hace un momento, a veces le somos fieles a una pandilla, a veces se le es fiel a una persona, se le es fiel a un patrón, a algo. Pero realmente el que te tiene que encontrar fiel es Dios. Dios es el único que va a poder discernir o va a poder ver realmente nuestra fidelidad en Él. Es importante que Él sea quien nos haya fiel. ¿Por qué? Mira lo que nos dice la palabra, dice aquí en 1 Timoteo. La Biblia nos dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La Biblia dice que Él me tuvo por fiel. Lo leímos aquí en el libro de Mateo. Que bienaventurada aquella persona a quien su amo lo encuentra fiel. ¿Por qué? Porque lo puso a trabajar y le sirvió como debía de servirle. Fidelidad es que ahí estás tú con la persona en todo tiempo. No importa lo que esté pasando, tú permaneces ahí. A veces, hermano, amigo que me escucha, nosotros llegamos a la infidelidad cuando, vamos a suponerlo así, te casas. Y cuando nosotros estamos casados o cuando la pareja comienza, todo está bien. Pero eventualmente la mujer pierde la figura. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces y muchos jóvenes se están casando viendo a la mujer de acuerdo a su figura.
a su persona exterior. Y eso es lo que te llamó muchas veces la atención. Lo mismo la mujer. Ven al hombre de fornido, buen cuerpo y todas esas cosas. Y eso es lo que la mujer mira y parece que eso es lo que le llama la atención también. Se casan. Pero eventualmente esto se va a acabar. El cuerpo se va deteriorando. La manera o la forma que uno tiene se va terminando. Y empiezan a llegar los kilos de más y empiezan a deteriorarse. Se empiezan a ver las canas, las arrugas y pareciera como que ya no te va a gustar mucho. Entonces, ahí es donde comienzan a veces a retirarse, o a veces también las enfermedades. La mujer estaba bien, el hombre estaba bien, un accidente, quedaron parapléjicos, quedaron desfigurados del rostro, de parte del cuerpo se les mutiló, qué sé yo. Y ahí es donde se va a demostrar verdaderamente el amor y la fidelidad a esta persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a Dios se le demuestra la fidelidad no cuando todo está bien. A Dios se le demuestra la fidelidad cuando realmente estamos pasando por problemas. Cuando tú estás pasando problemas y cuando estás pasando en un momento de sombra y de muerte, dice la palabra de Dios, en un momento donde parece que nada está bien, donde parece que todo está en tu contra, donde parece que Dios no está ahí inclusive, ahí es donde nosotros vamos a demostrar la fidelidad, que aunque estemos pasando por esas situaciones, aunque estemos pasando por esos suplicios, tú sigues caminando, no te vas a detener, ni mucho menos te vas a regresar. Sigues caminando, sigues adelante, sigues buscando al Señor. ¿Por qué? Porque tu fidelidad no te deja regresar. Entonces la Biblia dice aquí que Dios es el que dice nos van a nosotros a encontrar fieles, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. La Biblia dice que Cristo nos puso por fieles en el ministerio. Cuando Dios te salvó, cuando Dios me salvó, nos salvó con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo trabajemos fielmente para el Señor. Ahora mire, también los hombres nos tienen que encontrar fieles. Dios nos tiene que encontrar fiel para la presencia de Él y para el ministerio de Él. Pero también los hombres nos tienen que encontrar fieles porque tiene que verse y tiene que concordar lo que yo digo con lo que yo vivo. Entonces la fidelidad también se nota en tu asistencia a la iglesia, se nota en tu servicio al Señor. Tu fidelidad se nota lo que la gente está viendo. Es lo que tú estás haciendo aquí por fuera. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios. Dice la palabra de Dios, así pues, ténganos los hombres. En el otro, anteriormente, en el otro texto que vimos que Jesucristo me puso a mí porque me halló fiel y me puso en el ministerio. Aquí dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, este es un requisito. Esto no es de que si yo puedo o no te garantizo nada. Se requiere, se necesita. Por eso es que cuando una persona en una iglesia se le da un ministerio, aquí se le dan los ministerios a las personas, bíblicamente hablando, se le dan ministerios a la persona cuando la persona ha demostrado fidelidad en la iglesia. Se han cometido muchos errores en muchos lugares, en muchas iglesias, muchos ministros están cometiendo el error de darle ministerio a las personas solamente para que la persona se quede y esté comprometida a quedarse en la iglesia. Y dicen, no se va a ir porque tiene este ministerio. Totalmente equivocado, totalmente erróneo. Nunca va a funcionar esto así. Lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano que me escucha, es serle fiel a Dios en la asistencia a la iglesia, serle fiel a Dios en tus diezmos y ofrendas, serle fiel a Dios en tu vida diaria personal, porque hay momentos donde solamente tú y Dios van a estar caminando, nadie más te va a estar viendo, y ahí se demuestra la fidelidad a Dios. Entonces, cuando tú eres fiel a esto, los hombres que te están viendo afuera, la gente que te está viendo afuera, ven un cambio y ven una diferencia entre una persona fiel y una persona religiosa. Cuando tú eres una persona fiel, entonces cuando las personas dicen, yo quiero lo que esta persona tiene, yo quiero lo que esta persona parece ser que es diferente. ¿Y sabe qué es lo que nos hace diferentes? Una verdadera fidelidad a Dios. Que no reniegues, que no te quejes, que no critiques, que no murmures, que no te sientas tú el único y tampoco que te sientas solo. Lo que Dios quiere es que no importando la circunstancia, si el de tu al lado está trabajando, qué bueno, gloria a Dios. Si no está trabajando, tú sigue adelante, tú no dependes de la persona que está a tu alrededor, tú dependes del Señor.
Ahora, quizás tú estás pasando por problemas fuertes ahorita y quizás tú estás diciendo, sí, pastor, usted dice eso porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Quizás usted dice eso porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Pero déjeme le digo algo, a lo mejor no. Pero Jesucristo sí lo pasó. Y pasó algo más fuerte que cualquier cosa que estés pasando. No creo que se compare con lo que Cristo pasó. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo se mantuvo fiel al propósito de Dios por amor a nosotros. Y ese propósito era que Cristo llegara a la muerte y fuera crucificado y su sangre fuera derramada por nosotros para que usted y yo alcanzáramos vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios era que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. El propósito de Dios era que su Hijo pagara el precio del pecado. El propósito de Dios era que Cristo nos limpiara con su sangre para que cuando nosotros creyéramos en Él y lo aceptáramos, tuviéramos vida eterna. Sin embargo, Jesucristo sabía lo que iba y no se regresó por amor a nosotros. Entonces, cuando tú estés pasando una situación difícil, simplemente piensa, lo que Cristo pasó no se compara nada, ni la mitad de lo que yo estoy pasando con lo que mi Señor Jesucristo pasó. O sea, nunca vamos a lograr compararnos con lo que Dios envió a su Hijo a sufrir por nosotros. Entonces, lo que quiero que me entienda, amigo, que me escucha en este día, su fidelidad es prioridad. Su fidelidad es importantísima en la vida cristiana. Porque si usted le es fiel a Dios, hay galardones, hay coronas, hay victoria para nosotros. Ahora, le voy a dar 3 cosas nada más de las evidencias o cómo deducir a una persona fiel. Número 1, un siervo fiel obedece. Cuando la Biblia habla de obedecer, no solamente estamos diciendo que sí voy a decir que voy a hacer las cosas y no hacerlas. Obedecer es escuchar, poner atención, escuchar la dirección y saber lo que tengo que hacer para ponerlo en práctica, no solamente para ser informado. Mira lo que dice aquí la Biblia en el libro de Daniel, Daniel 6. Dice la palabra de Dios, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabe qué están diciendo estas personas? Dicen, bueno, la Biblia dice que este hombre Daniel era totalmente fiel al rey y hacía todo lo que el rey decía, pero promulgaron una ley que no se orara más. Y ellos sabían que Daniel iba a ser más fiel a Dios que al hombre. Aún poniendo su vida de por medio, la Biblia dice, si usted sigue leyendo más para adelante en este versículo que le estoy dando, la Biblia dice que estos hombres fueron y le dijeron al rey que no se orara más. Sin embargo, la Biblia dice que Daniel todavía llegaba y abría sus ventanas, abría las cortinas y se ponía a orar 3 veces al día, no importando la promulgación del rey. Aún sabiendo que su vida estaba de por medio, si él desobedecía al rey, su vida estaba de por medio para morir por causa de desobediencia al hombre. Pero sabe que él prefirió obedecer a Dios, por fidelidad a Dios, por amor a Dios, para serle fiel a Dios. Él no le importó poner su vida de por medio. Sin embargo, Dios tuvo compasión y tuvo cuidado de Daniel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que muy fiel, o siendo hallado Daniel muy fiel y obediente a Dios, dice de la única manera que podían perjudicarle era cambiando este tema. Bueno, quiere ser muy fiel es muy fiel aquí al rey. De la única manera que vamos a hacer que él sea infiel al rey es poniéndole una traba para que ellos sabían, como dije, que sería más fiel a Dios que al hombre. Entonces dicen, ¿sabes qué? Rey, esto necesita cambiar, esto necesita ser diferente. No se va a poder orar más. Y el rey acepta. Ahora, déjenme le digo una cosa. Daniel fue ejemplo de fidelidad a Dios. Daniel fue ejemplo de que él
amaba más a Dios que cualquier otra cosa. Él pudo haber dicho, y quizás hubiera sido delante de la sociedad aceptable, y decir, oh Señor, mira, si yo oro, tú sabes que mi vida está de por medio y me pueden matar, y pues no voy a poder seguir orando ahorita, o voy a orar acá aparte, o voy a orar acá donde nadie me vea. Tú sabes, tú me conoces, como mucha gente dice, piensa, no importa lo que se ve por fuera, lo que importa es lo que tienes dentro. Amigo que me escucha, y si usted piensa así, déjeme le digo una cosa, no es lo que tú piensas por dentro, porque Dios te mira por dentro, pero la gente te mira por fuera. Entonces lo que tú proyectas por fuera, eso es lo que realmente tienes adentro, porque Jesucristo fue lo que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón realmente no hay fidelidad, eso es lo que tú vas a estar proyectando, y que en cualquier momento, cualquier amenaza, tú vas a dejar de hacer las cosas del Señor por temor al hombre. Sin embargo, aquí vemos, Daniel puso su vida de por medio, y no importó lo que el rey hubiera dicho, él seguía orando, y seguía orando, y seguía orando, hasta que esto lo llevó a casi tener la muerte. Pero sabemos que Dios tuvo misericordia de él. Sabemos que Dios no permitió que pasara esto. Lo mismo puede hacer contigo, si tú le eres fiel al Señor. La fidelidad al Señor nos cubre de muchas cosas. Ahora, dije ahorita, tenemos que ser ejemplo. Sin ejemplo, no hay poder para el cambio. Tu ejemplo y tu testimonio va a hacer que otras personas quieran servir al Dios que tú sirves. Tu ejemplo y tu manera de vivir, tu manera de enfrentar las cosas, es lo que va a hacer que otras personas decidan o quieran tener un cambio. Porque si yo le tengo miedo a las leyes, le tengo miedo al hombre y no confío en Dios, entonces es donde las cosas no se van a poner muy buenas, que digamos. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que ustedes honren la ley de la ley humana, porque la Biblia dice que también fue puesta por Dios. Lo que estoy diciendo es que usted le sea fiel a Dios, no importando las circunstancias. Si le quieren hacer un cambio, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya no se va a leer la Biblia ahora en las iglesias, ya no se va a orar en las iglesias. Ahora solamente vamos a hablar de prosperidad y vamos a hablar de buenas cosas. Hermanos, si nosotros suavizamos el mensaje de la palabra de Dios, nos vamos a meter en problemas con Dios. Si yo me voy a meter en problemas por predicar la palabra de Dios con toda su verdad, sin faltarte al respeto, simplemente confrontándote con tu pecado, y si yo me voy a meter en problemas por predicar la palabra de Dios, yo me meto en problemas y yo no tengo ningún temor de nada. ¿Por qué? Porque yo sé a quién sirvo, porque yo sé a quién me ha llamado, porque yo sé lo que tengo que hacer. Número 2, el siervo fiel tiene un espíritu consistente. Tenemos que ser consistentes en las cosas del Señor. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios, aquí en el libro de Números. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice aquí, un siervo fiel tiene un espíritu consistente. Un siervo fiel tiene un espíritu, hermano, de que no te vas a detener, pase lo que pase. No te vas a detener, no importa lo que esté sucediendo, tú sigues adelante. Un siervo fiel jamás va a perder el enfoque de lo que su Señor lo mandó a hacer. Es consistente, no va a parar, va a continuar adelante. Número 3, dice la palabra de Dios, el siervo fiel tiene el espíritu de seguir direcciones. O sea, un siervo fiel siempre escucha la voz de su amo y sabe perfectamente, pone atención a lo que el Señor está diciendo. Mira lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios. Pero esto dice, o por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, o que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mira lo que está diciendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. ¿Sabe qué? Que el Señor nos ha confiado, como leíamos en el principio, nos ha confiado el ministerio porque nos encontró fieles. Dios a mí. Ahora, yo a veces envío a otras personas, así como Pablo envió a Timoteo y envió a muchos otros. Dice, porque este es mi hijo amado y fiel. Ahora, el siervo fiel tiene el espíritu de seguir direcciones. Lo que tú le digas, eso es exactamente lo que va a hacer.
Cuando yo estoy haciendo algo y cuando yo estoy sirviendo en algo y yo tengo que salir, yo tengo hermanos en la iglesia que le digo, hermano, van a hacer esto y esto y esto y esto, y yo me voy sin ningún problema porque sé que hay personas fieles en la iglesia con las cuales yo puedo contar y sé que van a escuchar mis direcciones y van a hacer lo que le estoy diciendo. Ahora, número 4, y con eso terminamos. El siervo fiel tiene el espíritu de firmeza. Cuando estamos hablando de firmeza, estábamos hablando de que no me muevo pase lo que pase. Mira lo que dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí habla de muertes. Aquí habla de sufrimiento. Aquí habla de que va a haber personas en que quizás vamos a sufrir persecuciones. Y quizás vamos a tener un tiempo, hermano, amigo que me escucha, donde las cosas no se van a ver muy buenas. Y donde parecería que lo más viable y lo mejor sería dejar las cosas del Señor. Y al cabo el Señor conoce mi corazón. Y al cabo el Señor sabe que yo le amo. Al cabo el Señor, no. O sea, no te tienes por qué retractar. Un siervo fiel tiene el espíritu de firmeza. Te vas a parar por Cristo. Y vas a seguir por Cristo. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tú vas a continuar con Cristo. De ese tipo de gente está buscando el Señor. De ese tipo de personas fieles que estén dispuestos a perder y a dejar lo que sea necesario por el Señor. Ese tipo de personas está buscando el Señor. A veces nosotros quisiéramos que las cosas cambiaran, pero el Señor tiene planes y el Señor no se equivoca. Y si el Señor ha permitido que estas cosas pasen, es por alguna razón. Mire, la Biblia también nos enseña en 1 Corintios, y aquí nos dice, 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Mira cómo dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca va a ser en vano y nunca será en vano trabajar para Dios. Cada vez que usted sufra, cada vez que usted llore, cada vez que usted sea agobiado por causa del Evangelio, usted tiene bendición exclusiva para usted. Óigalo bien. Dice aquí el Señor que creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y mira lo que nos dice aquí para terminar. Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo que yo aprendo, lo comparto. Cuando yo aprendo algo y he tenido una relación personal con Cristo, lo que yo aprendí, otra persona lo está viendo. Y eso es lo que quiero que tú veas en este día. Que tú veas y camines con las personas que caminan con Dios. Para que aprendas fidelidad, para que aprendas a tener ánimo, para que aprendas a pararte firme, para que aprendas a caminar con Dios de la misma manera. Amigo que me escucha, espero que el Señor le haya hablado en este día y de verdad deseo que su fidelidad vaya creciendo para con Dios. Él es fiel. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos infieles porque seguido le estamos fallando, pero no es una excusa. Dele la oportunidad que el Señor obre en su vida y dele la oportunidad que Dios le ayude a fortalecerse para que esa fidelidad siga adelante y usted vaya cada vez parándose más firme y sirviendo en la obra de Dios. Dios le bendiga y muchas gracias por escucharnos en este día. El Señor le bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.